Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta segunda conferencia del curso de desposte de corte de canales de ganado bovino. Vamos aquí a hacer otros ajustes finales. Ok, listo. Bueno, sin más preámbulos, les quiero recordar que esta conferencia está siendo grabada y se convierte en material de formación, material de consulta, el cual va a estar disponible tan pronto termine esta conferencia, va a estar disponible en la plataforma Territorio, al igual que la grabación de la semana pasada. Bueno, aquí está un poquito el programa que vamos a trabajar hoy. Vamos a hablar, vamos a tener una charla primero pues introductoria de lo que es esta segunda semana de trabajo que tenemos. Vamos a hablar un poquito de las evidencias pendientes y, como siempre, hoy que es que semana 1, qué pena con ustedes. Vamos a tener semana 2, vamos a tener una charla técnica sobre esta segunda semana. Bueno, listo. Bueno, como ustedes saben, esta semana tenemos un tema a tratar que son instalaciones, equipos y herramientas para el desposte. Así también como vamos a tocar un tema bien importante y bien interesante, que es la calidad de los canales. Eh, Creo yo, y a mi juicio, que una de las misiones de esta semana es tener la concepción técnica de poder conocer cómo se clasifica un canal de acuerdo a su calidad. Entonces, en esta semana vamos a tratar eso. Como ustedes saben, entonces ingresamos al curso. El pool de temas que tenemos son, son varios. Tenemos un ejercicio práctico que es determinar la importancia de evaluación de los canales. Sencillamente, ustedes ya saben, ingresamos en el botón izquierdo del menú, perdón, en el menú izquierdo que hay en un botón que se llama contenido del curso, ingresamos. Inicialmente le dan clic en proyecto, después le dan clic en actividad 1 y aparecen estas dos evidencias para esta semana. La primera evidencia de esta segunda semana es un ejercicio práctico de determinar la importancia de la evaluación de los canales de los bovinos. Sencillamente ingresamos aquí, donde dice clic para ver la evidencia y automáticamente él me va a descargar este documento en Word. No lo hace en PowerPoint. ¿Y por qué lo hace en Word? Porque es necesario que ustedes interactúen con este documento. Bueno, ahí en el material de formación está la clasificación de las categorías de las canales, de 5 estrellas, de 4 estrellas, de 3 estrellas, de 2 estrellas y de 1 estrella. Bueno, aunque hoy ahorita en la charla vamos a hablar un poquito a profundidad de eso, pues sencillamente lo que esta evidencia me propone es una casuística de evaluar de acuerdo a las estrellas estas canales que hay, ¿cierto? Entonces él me dice aquí, debo hacer esta canal, debo hacer esto, debo hacer esto. Bueno, eso es la primera pregunta de acuerdo a estas tres, ¿cierto? Después de eso, bueno, lo que vamos a hacer es interactuar con esto. Dice entonces, después de los siguientes animales, mediante los datos obtenidos de los parámetros de osificación del canal, recuerde que de acuerdo a su edad se puede clasificar de 2 y 3 años y 4 y 5 años. Entonces, de acuerdo, esto sí es importante descargar el material y de acuerdo a ese material, pues sencillamente lo que vamos a hacer es poner la clasificación, o sea, de 2 a 3 años o de 4 a 5 años y lo vamos a poner acá. Y finalmente, el tercer punto es determinar la conformación del canal tomando como base los resultados obtenidos de la medición a partir del perímetro de la pierna. Recuerde que este perímetro se mide en centímetros y es el resultado de una conformación de tipo excelente, bueno, regular, inferior. Bueno, ¿qué es lo que vamos a apuntar en ese documento? Si es excelente, porque bueno, esto es una fotografía, no salió el resto.
pero ustedes al descargarlo, ahí les va a decir el diámetro de la pierna y entonces van a saber si es excelente, si es bueno, si es regular, es inferior. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que hay que hacer? Es gestionar esta tabla. Sencillamente ustedes, pues aquí quieren, si quieren pueden suprimir esta parte del texto y poner sus datos, o lo pueden poner aquí encimita, su nombre, sencillamente pues como para organizar un poquito la evidencia. Si quieren lo pueden devolver en Word, no hay problema, o si quieren lo pueden convertir en PowerPoint, no hay problema, en PowerPoint, perdón, en PDF, si quieren lo pueden convertir, no hay problema. O como cierto aprendiz que me hizo este documento, lo que hizo fue copiar las tablas y pegarlas en Excel y enviármelas. Igual no hay problema. Lo importante es que logremos identificar, que logremos interactuar, perdón, no identificar, interactuar con este documento. Así que por favor, como ustedes ven, es una evidencia muy sencilla. Podemos apoyarnos con el material y también un poquito de la charla que vamos a hablar. Otra evidencia, la segunda evidencia que tenemos para esta semana, es la evaluación de identificar los equipos, instalaciones y herramientas para el desposte. Entonces tenemos una evaluación que es identificar las instalaciones, herramientas para el desposte y las canales bobinas. Entonces, sencillamente, pues le dan clic acá, ¿cierto? En esta parte. Y automáticamente lo redirige acá, le dan clic en evaluación, la cargan y la responden. Esta evaluación tiene intentos múltiples, quiere decir que la pueden presentar todas las veces que ustedes lo consideren conveniente, pero lo que sí les quiero recordar es que la plataforma les registra la nota de la última evaluación, no la más alta, sino la última evaluación, así que muy atentos por eso. Esta evaluación tampoco tiene límites de tiempo, tampoco tiene límites de acceso, entonces ustedes bien pueden entrar y pueden estar, pues, presentar estas dos evidencias que hay para esta segunda unidad. Recuerden que para lograr certificarse en el curso, pues es importante cumplir con el 100% de las actividades. La semana pasada tuvimos pues también dos actividades, entonces pues también es importante no quedarse con ninguna, sin presentar ninguna. Recuerden que eh, es el 100% de las actividades que tenemos que presentar. Entonces en ese sentido, por favor, vamos a estar muy atentos, vamos a ser pues digamos que como muy responsables a la hora de presentar las evidencias. Recuerden que vamos a estar recibiéndolas hasta el 24 de mayo al mediodía. Es decir, el link va a estar abierto el 24 de mayo al mediodía. Ya después de ahí se cierra, perdón, y va a ser muy difícil pues volver o recibir las evidencias. Bueno, esta segunda semana iniciamos el día de el día de ayer, no, perdón, el día de hoy. Ayer le dimos fin, ayer le dimos fin a la primera semana. Hoy iniciamos la segunda semana. Hoy es viernes 6 de mayo del 2022 e iniciamos esta segunda semana que va a estar disponible hasta el día 11 de mayo, hasta las 12 de la noche. Entonces, esta segunda unidad vamos a estar trabajándola y vamos a estar abiertos hasta el 11 de mayo. Bueno, igual las evidencias todas están abiertas, todas están disponibles. De igual manera, si ustedes se llegan a atrasar, no pasa nada con que presenten las evidencias extemporáneas. Es más, están todas abiertas. Si ustedes son juiciosos y bien pilosos, pueden presentar todas las actividades adelantadas. No hay problema con eso. Están disponibles y entonces pues creo que en ese punto vamos bien. También les quiero recordar que pues tenemos varios mecanismos para dudas, inquietudes. Mi teléfono es este. Estoy compartiendo ahí en el chat. Ahí me pueden escribir, me pueden llamar, ¿cierto? Les quiero comentar que el día de hoy, por ejemplo, si me van a llamar,
Les agradezco que me llamen después de las 7:30 porque después de terminar con ustedes esta conferencia, tengo que ingresar a otra conferencia de otro curso que también estoy orientando. Entonces, pues si me van a timbrar, lo más probable es que no les pueda contestar porque obviamente estoy en conferencia. De todas maneras, sí les agradezco que después de las 7:30, si me pueden llamar, me pueden escribir. Y ese número que les estoy compartiendo tienen cuentas de WhatsApp y Telegram. Y pues me pueden estar llamando, podemos ahí interactuar de una manera pues como más personalizada. Entonces, bueno, eso es el temario. Ya saben que estamos desde hoy viernes 6 hasta el miércoles 11. Vamos a estar disponibles con esta segunda unidad de su curso de desposte, de cortes de canales de ganado bovino. Bueno, aquí un poquito del tema, los temas claves para esta semana. Bueno, vamos a hablar de las instalaciones, equipos, herramientas para el desposte, pero algo álgido y algo importante que yo considero pues que es como la clave, digamos que el fundamento de todo el eje de estudio es, si bien los equipos y todo esto comprende lo que es la canal eh, y el lavado y desinfecciones, creo yo que entrando en materia ya a profundidad con la canal, sabiendo que el objeto de estudio de nosotros es uno de los aspectos de la producción bovina más conocidos, que es la producción cárnica. Y entonces vamos a hablar un poquito de la canal, vamos a hablar de los componentes de la canal, entendiendo que ella pues contiene un componente muscular, un componente óseo y un componente adiposo. Esas, esa, digamos que la unión de esos tres componentes, pues lo podemos nosotros clasificar de acuerdo a medidas, a sus canales y a sus cuartos, y ellos nos van a permitir a nosotros eh, determinar un sistema de evaluación, ¿cierto? Y ese sistema de evaluación pues va a tener algunas características que nos va a permitir la clasificación de ese canal. Entendiendo pues de que estamos hablando de un ser vivo que vamos a aprovecharlo y que pues tiene un músculo que más adelante se va a convertir en alimento. Y de acuerdo a la calidad de ese alimento, pues también va a ser la calidad, o mejor dicho, de acuerdo al animal, va a ser la calidad del alimento que vamos a tener. Entonces es importante tener en cuenta y no perder de vista que las características del animal repercuten directamente sobre la calidad del producto final que vamos a poner en la mesa al consumidor. Entonces es importante también conocer estos aspectos que determinantemente van a inferir en el alimento que tenemos. Entonces, es importante también tener en cuenta de que esa canal, pues exige algunas condiciones, ¿cierto? En este caso de refrigeración, porque sabemos que el animal, pues tan pronto es sacrificado, tan pronto termina su fase de beneficio, es decir, tan pronto entra a la planta frigorífica, a la planta de beneficio, y en el momento en el que el animal es denervado, ese músculo entra en un proceso de, digamos que de descomposición o de rigor mortis, y nosotros en ese trabajo que tenemos de entender que ese músculo debe convertirse en alimento. De hecho, hay un término bien interesante que dicen que es cuando el músculo se convierte en carne. eh, Ese proceso de transformación pues exige de alguna manera la refrigeración. Y la refrigeración pues no es solamente temperatura, sino también humedad y la circulación del aire. Ello exige que pues las instalaciones no solamente me tienen que dar una temperatura ideal, sino también una humedad relativa y una circulación del aire. ¿Por qué? Por lo que les vengo diciendo. El producto final, el canal, la carne, tiene que tener condiciones ideales para que al último, cuando llegue a la mesa, a nuestra mesa, nos llegue, sea un alimento, no un cadáver. Entonces, ese es el proceso que nosotros debemos
digamos que tener frente en toda la transformación del canal. Ahora, las instalaciones y los centros de despiece, pues exigen unas zonas de ingreso, unas zonas en la cual vamos a tener la indumentaria de la cual hablamos la semana pasada. Y obviamente nosotros en nuestro país, pues tenemos una reglamentación muy puntual para eso. De hecho, la han modificado, pero la norma, la 1000, la que el INVIMA exige, la resolución, pues tiene condiciones propias de manejo de cada planta de desposte, que pues nos hace necesariamente entender de que las repercusiones de esto pues se enfocan hacia un alimento sano. Y esto es algo también interesante que tenemos que hablar, que la meta de nosotros aquí como país es estandarizar los procesos de acuerdo al Códex Alimentario. El Códex Alimentarius es un documento que exige la inocuidad de los alimentos en el mundo. Y nosotros como país, en la medida en que logramos tener estas condiciones certificadas y estandarizadas, nuestro producto se vuelve atractivo para el mundo. Entonces es importante tener en cuenta que todas estas zonas de acceso, los sistemas de higiene integrados, el manejo y desinfección de los equipos, pues necesariamente implican no solamente el tener en cuenta que el producto nuestro pues va a ser sano, sino que también al cumplir con toda esta normatividad, pues seremos atractivos en el mundo para poder exportar y que la carne colombiana tenga de alguna medida el renombre como el café. No quiero llegar al punto de hablar de que la carne argentina, porque somos sistemas de producción pues no totalmente diferentes, pero sí con unas características propias que nos hacen especiales. Entonces, importante también tener en cuenta que el lavado y la desinfección de nuestras instalaciones y de nuestros equipos, pues exigen algunas condiciones y aquí me hablan del hipoclorito de sodio como pues digamos que uno de los mecanismos de desinfección como que más usados. Es importante tener en cuenta eso. Bueno, esto de alguna manera es todo el temario o todas las condiciones técnicas que se tienen para esta segunda unidad. Pero entonces ya entrando un poquito más en materia y como yo les dije, creo yo, a mi juicio, que es la canal o el bovino directamente como que el objeto de estudio de nuestro curso, pues vamos a profundizar un poquito sobre el animal. Entonces, vamos a dar el concepto de lo que es la canal. Ojo, la canal es el cuerpo del animal sacrificado, ojo, desangrado, desollado, sin piel, eviscerado, sin vísceras, sin cabeza ni extremidades, y la canal es el producto primario. Es un paso intermedio en la producción de carne. Ojo, como les dije anteriormente, la carne es el producto final. Recuerden que el bovino, pues está, toda la carne es la parte muscular, como lo hablamos inicialmente, que está adosada al esqueleto abaxil, y esas partes musculares que están distribuidas de algún momento, pues que están distribuidas, perdón, en alguna parte del cuerpo, en algún momento se van a convertir en carne y esa carne pues es la que va a llegar a nuestra mesa. Entonces es importante tener en cuenta que la canal pues es el producto primario, es digamos que la base para todo este proceso de transformación. Bueno, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, al final vamos a dejar un espacio. Recuerden que si se nos acaba el tiempo, pues podemos utilizar, volvemos a ingresar, ¿ok? Para que no haya problema con eso, para pues atender todas las dudas e inquietudes pendientes. Entonces, un canal bovino está representado por las estructuras anatómicas que quedan luego de que el bovino vivo, ojo, es sacrificado. Importante tener en cuenta que ese sacrificio en nuestro país tiene procedimientos y estándares establecidos
de alguna manera internacionales. Hay algo también que quiero hablar, que es algo de lo que muchos aprendices me consultan y me preguntan sobre algunos métodos de sacrificio. Y es que resulta que algunas comunidades del mundo exigen algunas condiciones propias de sacrificio para que el producto final pueda ser consumido. Me estoy hablando de las comunidades religiosas, bien sea las comunidades musulmanas y las comunidades judías, exigen que ese animal que ellos van a consumir sea sacrificado bajo las condiciones propias de sus procedimientos religiosos. Quiere decir entonces que para poder que esas comunidades tengan, digamos que, la posibilidad de consumir esos animales, pues existen condiciones propias de sacrificio que ellos exigen. Ese que técnicamente se llama sacrificio ceremonial y solamente lo realizan personas certificadas por ellos mismos. Ese tipo de certificaciones es para que el alimento sea consumible. Por ejemplo, para los judíos el kosher y para los musulmanes halal. Eso tanto kosher como halal exigen que sea hecho por personas certificadas de ellas, bien sea rabinos por el lado de los judíos o imanes por el lado de los musulmanes, que tengan pues este conocimiento y que de alguna manera certifiquen que la planta realizó ese procedimiento de sacrificio de acuerdo a los estándares religiosos de ellos. Bueno, eso era como de información, sin embargo hay que tener en cuenta porque yo les he estado hablando de que la meta nuestra como Colombia es tener las certificaciones propias para acceder al mundo. Y algo también importante, pues, es tener una oferta exportadora permanente. Colombia no tiene una oferta exportadora continua. Nosotros lo que tenemos, pues, es un sistema de producción que, de acuerdo a la demanda mundial, pues, se nos va convirtiendo en las estrategias de comercio, pero nosotros, pues, no tenemos como que un canal preciso. Por ejemplo, en estos meses, o en los meses anteriores, perdón, como el comercio internacional ha estado alto, el producto bovino ha tenido pues un auge y un incremento. Y esto lo hemos visto, bueno, yo les puedo hablar desde ambos lados de la barrera, porque pues aparte de ser productor bovino y ser profesional del área, pues también estoy muy inmerso dentro del mundo de la comercialización de la carne y me doy cuenta de eso. De hecho, hago parte de una asociación de expendedores de carne y me doy cuenta de que los precios pues también tienen una incidencia directamente sobre esta condición que estamos hablando y cómo desde la transformación se afecta. Bueno, pero entonces, también podemos que hablar que el eviscerado y desprendido de la cabeza, ojo, de la articulación atlanto-occipitoatlantoidea, las manos, las patas y las colas, eso nosotros lo llamamos despojos. Hay que tener muy en cuenta que las vísceras no hacen parte de la canal, igual ni la cabeza ni las patas, ni delanteras ni traseras, hacen parte de la canal. Se consideran despojos y pues si bien son productos bovinos, se consideran como subproductos de la agroindustria de la carne. Entonces, muy pendiente tener en cuenta eso. Bueno, esta tablita no está, o este gráfico, perdón, no está en el material. Yo lo estuve revisando y alguien me pidió pues esta tablita, pero es bien interesante porque esta tablita nos da una distribución del peso del animal estándar y de manera que nosotros cuando empezamos a trabajar con el animal, pues nos damos cuenta cómo podemos aprovecharlo. Anteriormente, pues los expendedores de carne, entre esos mi padre, manejaban, digamos que un concepto que si bien es interesante, pues no es del todo, digamos que ley, pero ellos decían kilo por libra.
Es decir, que si el animal, lo que el animal pesaba en, en pie, eso lo dividían y terminaba pesando la mitad. Pero bueno, eso es una estrategia que ellos utilizaban de alguna manera, tenían, tenían razón en algo, el rendimiento en canal. Un bovino, ojo, en pie, el 100% del bovino en pie, recordemos que pues ellos son rumiantes y como son rumiantes, ellos pues tienen una masa visceral pues considerable, entendiendo de que pues en ese sistema digestivo es donde el animal pues va a desdoblar todo ese pasto y lo va a convertir en nutrientes. Ahora pues también por el tamaño del animal pues están las vísceras torácicas que implican también un área pues, considerable. Entonces podemos decir que del bovino en pie es de manera estandarizada el rendimiento en canal oscila entre el 50 y el 52%. Esto puede variar cuando el animal es más joven, es decir, animales con edades inferiores a los 24 meses, la cantidad de carne adosada al esqueleto axil, pues puede ser un poco mayor al 62%. Entonces hay que tener en cuenta que por eso es que las razas bovinas son incidenciales en esto, porque hay razas cárnicas que tienen la particularidad de que pues, entre más joven, mayor masa muscular y por tanto el rendimiento en canal va a ser mucho mayor. Ahora, también hay que entender la tendencia, y esto también lo hablaba la semana pasada, la tendencia productiva del animal referente a la carne. ¿Por qué? Porque el bovino especializado en carne, la relación hueso-músculo es mucho menor, mientras que un bovino especializado tipo leche, pues la cantidad, el hueso es mucho más grueso. Eh, los que de alguna manera pues están en el negocio se dan cuenta que el bovino de un animal de leche pues es un bovino con un hueso grande, grueso, mientras que el bovino de un animal de carne es con un hueso delgado. Y es importante tener en cuenta eso. Ahora, sigamos aquí trabajando este gráfico. Ese bovino en pie sabemos que el 50-52% es el canal. Ahora, de ese 50 o 52%, el 70%, ojo, el 70% de la canal es carne. Entonces, ya ahí debemos tener en cuenta que si el animal en canal pesa 200 kilos, esos 200 kilos, el 70% es carne. Es decir, es músculo que se me va a convertir en carne. Importante tener en cuenta que el 20% es hueso y muchas partes de ese hueso son el famoso hueso blanco, el hueso largo, que no se consume. O sea, pues que sí tiene comercio, pero tiene algunas características. Y el 10% es Evo. Entonces nosotros a la hora de alguna manera hacer los cálculos técnicos cuando vamos a beneficiar un animal, pues sabemos que del 100% del peso vivo del animal, de manera, digamos que promedial, me va a rendir el 50% y de ese 50%, es decir, de lo que pesó el canal, el 70% es carne. El resto es hueso y sebo. Y eso es lo que debemos tener en cuenta para la distribución del peso del animal. Ahora, el resto, lo que nosotros llamamos despojos, pues sabemos que están las patas, que es el 2% del peso, la piel, el 8.8%, el contenido ruminal, el 8.4%, es decir, todo lo que la gente le llama pasto, eh, y todo el contenido que hay digamos que en, en el intestino y sobre todo en el rumen, la cabeza, el 7.4, las vísceras, ojo, 10.8, tenemos los desperdicios menores que oscilan entre transpiración, que es la famosa merma, tenemos también desperdicios menores como de alguna manera orina, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? La grasa,
la grasa que tenemos, la grasa que está, sobre todo la grasa que está en los riñones, la grasa peritoneal, toda esa cuestión hay que tenerla en cuenta y clasificarla, y el 5% en sangre. Todos estos, digamos, son subproductos del producto primario, que es la canal. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos otro aspecto también bien interesante, que son las medias canales. Después de realizar todo el proceso de dividir el canal, pues esta canal se parte en dos partes, en un corte longitudinal por por la columna vertebral, y el bovino se obtiene en dos porciones. Esas dos porciones se llaman medias canales y esto se hace para facilitar su manipulación. Recuerden que son animales de tamaño pues considerable. Estas canales, ¿cierto? Se dividen en dos partes y eso se llama cuarto de canal. El cuarto de canal pues se divide en dos porciones, la porción delantera y la porción trasera. Ahora, ese componente óseo que tiene la canal, pues obviamente el bovino tiene más de 150 huesos, ¿cierto? Y es importante tener en cuenta que en muchas partes cuando vamos a hacer digamos que el eviscerado, y eso les hablé de los huesos largos, podemos nosotros, esos huesos pues se retiran. ¿Qué huesos son importantes dentro, digamos que de la distribución? Pues la columna vertebral, que es por donde se parte, el esternón, que es el cuerpo del pecho, el hueso del pecho, los huesos de la pelvis o huesos de la cadera y las costillas, que también pues hacen parte de la canal y se convierten en parte fundamental de la carne a distribuir. Está la grasa, que se encuentra en el canal en tres maneras. La grasa superficial, que es la que recubre toda la canal y la protege de evitar la deshidratación en el almacenamiento, importante eso. Está la grasa de repósito de reserva, es la que está en la región interna de la canal, ¿cierto? Y la grasa intramuscular, que es el marmoreo, que ese pues ahorita vamos a hablar un poquito a profundidad de él. Entonces encontramos la grasa superficial, la grasa de depósito y la grasa intramuscular. Aquí vemos una gráfica en una clasificación que está en el documento de acuerdo a la grasa intramuscular, que es el marmoreo. A mayor cantidad de grasa intramuscular o marmoreo, mayor sabor la carne. Y esto, ojo, es un factor que lo determina la raza, siendo los animales cebuinos unos animales con menos marmoreo y los animales taurinos con mayor marmoreo, siendo la raza de mayor marmoreo en el mundo la raza Wagyu. Es la raza japonesa que produce el marmoreado de las tres últimas líneas que vemos nosotros, ¿cierto? Que es el Wagyu o Wei de Kobe, que nosotros pues lo vemos en el mundo y que hablan de que es la carne más costosa. Tiene la característica que pues es altamente marmoreada y por tanto el sabor es totalmente diferente. Recuerden que la grasa pues influye directamente en esta condición. Entonces, ahora, es importante también tener en cuenta que la canal existen parámetros, ¿cierto? Que me permiten clasificar la canal. Encontramos primero los cualitativos, que son los fáciles de evaluar, ¿cierto? Y lo saben los consumidores, digamos, lo que son las condiciones propias de edad, conformación, acabado, terneza y jugosidad, que es la que sabemos. Y están los cuantitativos, que son los que nosotros, estos son los organolépticos, estos son los que podemos cuantificar. Entonces, el peso, el espesor de la grasa dorsal, el perímetro de la pierna, la longitud de la canal y obviamente la cantidad de carne, que estas condiciones son las que nosotros al momento de hacer el beneficio pues nos interesan. Sin embargo, las características que interesan al consumidor no pueden estar lejos de las que le van a interesar al comerciante, entendiendo de que la calidad final la decide es quien compra la carne. Y aquí encontramos entonces las categorías de clasificación, siendo las categorías más altas la de 5 estrellas, ¿cierto? Y la categoría más baja, la de 1 estrella. Entonces encontramos animales de 5 y de 4 estrellas, animales con edades inferiores a 2.5 años, de 2.5 a 3 años. Normalmente machos. ¿Por qué macho? Porque el macho obviamente
es de mayor acabado. La conformación es excelente y buena, ¿cierto? Igual, esta es la calidad, pues 5 y 4 estrellas. El acabado 0,1, de 0 a 1, de 0, 1 y 2, de 0, 1 y 3 y de 0, 1, 2 y 3. Listo. Entonces aquí vamos a dar un ejemplo, ¿cierto? De una canal de 5 estrellas. Normalmente es un animal que es un macho, ¿cierto? Novillos o toretes, una edad menor de 2,5 años, ¿cierto? Un peso mínimo de 230 kilogramos y la conformación es excelente y buena. Y el grado de acabado moderado de 0 a 1. Vemos en este canal, se puede ver la cantidad de grasa subcutánea, que es la grasa que cubre, y es bien interesante, pues porque esto también nos permite identificar la circunferencia del canal, que también la podemos calificar. Aquí está una canal de 4 estrellas. Si vemos que el proceso de engrasamiento es mucho menor, ¿cierto? Miremos la de 5, miremos la de 4, si vemos que el grado es mucho menor, es un animal menor o igual a 3 años, ¿cierto? Y la conformación es excelente o buena. Aquí vemos un animal de 3 años, ¿cierto? La cantidad de grasa es mucho menor, ¿cierto? La circunferencia también es mucho menor y el grado de acabado está entre 0, 1 y 2. Aquí vemos animales de 1 estrella. Son animales machos, ¿no? Toros viejos o vacas, son animales de más de 5 años. El peso no tiene mucho que ver, pero sí notamos que la cantidad o la delgadez del músculo o la condición corporal, perdón, es mucho menor y por tanto, pues el animal tiene condiciones menores. Es decir, es importante nosotros al tener en cuenta que las características pues necesariamente van a incidir sobre la calidad del producto y la característica del canal pues necesariamente está determinada por la calidad del animal. Entonces, ¿de dónde viene todo este producto? Bueno, del tipo de animal que estamos comprando y obviamente pues de la granja que escogimos para acceder a nuestros animales. En este momento, y como ustedes saben en Colombia, pues es muy fácil adquirir animales de o no muy fácil, prácticamente los animales que estamos consumiendo pues son los animales de descarte porque los novillos gordos se los están llevando para otra parte del mundo. Puedes tener en cuenta muy pendiente eso. Bueno, listo. Ahí tenemos unos minuticos para preguntas. Recuerden que si tienen preguntas y se nos cierra la sesión, volvemos y entramos. Y pues quedo atento. Escucho sus preguntas, dudas, inquietudes sobre la conferencia del día de hoy. Bueno, no hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes. Todo está claro. Me hice entender. Ok, bueno. Entonces, como no hay dudas, preguntas, inquietudes, pues bueno, agradezco su participación, agradezco su asistencia. Recuerden, les vuelvo y les escribo ahí mi número telefónico para que se comuniquen conmigo. Si me van a llamar, recuerden que hoy el día de hoy, si me pueden llamar después de las 7:30, termino aquí con ustedes y debo comenzar otra conferencia de otro curso que estoy orientando. Entonces, pues bueno, agradezco su participación, agradezco su asistencia, agradezco pues que estén aquí como muy atentos. Iniciamos esta segunda unidad de trabajo. Recuerden que esta unidad cierra el miércoles 11, sin embargo, pues quedan abiertos todos los documentos para que los presentemos. Creo yo que no siendo más, por su asistencia y participación, quedo profundamente agradecido. Que tengan una feliz semana. Doctor, muchas gracias. Un buen día. Bueno, Rangel, que Dios te bendiga. Nos vemos. Que estén Gracias. muy bien. Hasta luego. Gracias.